Modo de uso del controlador de tensión, eje de debobinado. El controlador de tensión tiene dos modos de uso, uno es automático, el otro es manual, que seleccionamos a través de los botones. El modo manual es muy sencillo, subimos o bajamos el valor de tensión a través de la rueda. El modo automático necesitamos a través de la tecla menú entrar en estos 4 parámetros, de los cuales vamos a seleccionar dos, que son el diámetro de la bobina y la tensión que vamos a necesitar, que va a depender del material que sea dicha bobina. Tenemos un tiempo para hacerlo, si no vuelve otra vez a la pestaña de trabajo. Entonces volvemos con el menú para seleccionar la tensión, presionamos sobre la pestaña, ahí está, y ahora seleccionamos el valor. Por ejemplo, está en 220, vamos a subir a 225. A través de las teclas más menos ajustamos la tensión, ahí 225. Si tenemos que subir un valor muy grande, mediante esto podemos hacerlo, saltar de a 10 al valor, ahí, por ejemplo ahí 235, 225, o podemos saltar de a 100, de a 1000, bueno, dependiendo el valor que tengamos que poner. Para dejar guardado este valor, con la tecla Enter. Ahí está. Lo mismo hacemos con la tensión. Para ajustar el valor de tensión, nos posicionamos dentro de la ventanita, se nos despliega este menú, ajustamos. Más tensión, vamos a ponerlo en 22, bueno, o menos, y después lo mismo, según el valor, tenemos para dar los saltos. Para guardar el valor, lo mismo, Enter. Ahí está, y ahí quedó guardado. Los otros dos parámetros son la tensión mínima. Recordemos que este tipo de funcionamiento, el eje, lo que va a hacer es disminuir la tensión. Nosotros ponemos una bobina grande, cuando terminemos el trabajo la bobina va a ser chica, por lo cual va a necesitar menos tensión que en el arranque. Entonces va a ir descontando. Con ese parámetro, es un parámetro de seguridad para que no se quede completamente sin tensión el eje. Y el diámetro mínimo lo mismo, es el diámetro mínimo seleccionado, que va a depender del, bueno, el eje y el tipo de buje de cartón que pongamos. Esos parámetros en realidad no sé si vale la pena ajustarlos, porque son valores de seguridad, como vienen de fábrica, no debería tener problema. Lo que sí es importante es el valor de la bobina y de la tensión, que ese valor de tensión va a depender mucho del tipo de material con el que estemos trabajando. Una vez que seleccionamos eso, en la ventana de trabajo, si tocamos el botón Reset, esto va a ser cada vez que cambiemos la bobina o para ingresar los datos, tocamos el botón Reset y ahí cambió. Nos figura el diámetro seleccionado, que seleccionamos nosotros, que va a ser el diámetro de la bobina nueva, y la tensión, cuando aparece Output Proporción, esos 22 que seleccionamos. Una vez que demos arranque y la máquina empieza a trabajar, el diámetro va a empezar a disminuir, acá en el gráfico se va a notar, y el valor también va a disminuir, ¿no? Hasta el diámetro que nos quede como mínimo, ¿no es cierto?, cuando la bobina se termine. Y acá el porcentaje de tensión irá también disminuyendo progresivamente a medida que la bobina lo vaya necesitando. Si nosotros necesitamos hacer algún tipo de ajuste de tensión durante el trabajo, simplemente giramos la rueda, podemos darle más o menos. Y ese es todo el uso de este controlador. Uso del sistema turret. El sistema turret es muy sencillo. Tenemos dos ejes, ponemos el tubo de cartón, inflamos el eje a través de las llaves, ahí infló, ya no se mueve. Con este botón vamos a liberar el sistema, ahí, esto es lo que traba el eje. Vamos manualmente a girar. Cuando llegue a la posición, solo
se va a trabar. Y nada más que eso. Después, una vez que nosotros, mientras se está haciendo la bobina, tenemos la posibilidad de ingresar un nuevo eje, un nuevo tubo, inflarlo y prepararlo para la finalización del trabajo. Uso del guiador de banda. El guiador de banda tiene un modo manual y un modo automático. En el modo manual lo seleccionamos con la tecla y podemos corregirlo hacia un lado o hacia el otro a través de las flechas. El modo automático lo seleccionamos también tocando la tecla y tenemos un ajuste de velocidad que tiene que ver con la velocidad de corrección, qué tan rápido va a corregir el guiador una vez que el sensor detecta o los sensores detectan. Un límite que en realidad lo que es una polaridad. Una vez que el ojo sensor detecta el límite del borde de la banda, esto podemos seleccionar lo que trabaje hacia adentro o hacia afuera, dependiendo si usamos un ojo o dos ojos. En este caso usamos dos ojos, el límite de polaridad está hacia la derecha y el ajuste de los sensores es muy sencillo. Vamos al frente, tenemos unas rueditas, las aflojamos y las movemos. Una vez que ahí nos indica el LED que el sensor detectó, nosotros vamos a ajustar la posición. Vemos que como el haz de luz se hace más difuso, lo ponemos que quede un punto bien marcado, apretamos atrás, lo mismo hacemos con el otro ojo y ambos haces de luz tienen que quedar al límite del papel. Y una vez que seleccionamos el modo automático, solo va a ir corrigiendo. A ver si podemos hacer que se vea. Ahí podemos ver, observar el eje. Ahí está, ahí se ve. Yo lo estoy moviendo con la mano hacia un lado. Ahí llegó el límite. Cuando llega al límite del recorrido suena esa alarma. Cuando llega al otro límite del recorrido va a sonar la otra alarma. Ahí llegó, para indicarnos que ya no tiene más recorrido y que tenemos que corregir la bobina. El rango de trabajo es este, muy sencillo, el ajuste se hace automáticamente. Si nosotros necesitamos darle un poco más de sensibilidad a cada uno de los sensores, lo hacemos a través de esta rueda. Tenemos ahí un mínimo y un máximo, pero esto ya viene ajustado de fábrica, muy rara vez se toca, dependiendo el tipo de material que sea, el color o la opacidad del material. Uso del controlador de tensión, eje de rebobinado, sistema turret o el eje fijo. El controlador de tensión tiene un solo modo de trabajo que es automático. Tiene dos parámetros que vamos a seleccionar con la tecla SET. El primer parámetro es una cantidad de pulsos que nosotros vamos a ingresar, con el cual la máquina lo va a tomar como referencia para ingresar, agregarle, mejor dicho, una cierta cantidad de tensión a medida que se cumplen estos pulsos. La máquina va a ir contando, cuando se llegue a ese valor que nosotros le ingresamos, le va a agregar al eje una pequeña cantidad de tensión para que vaya incrementando de a poco a medida que el diámetro de la bobina va creciendo, va incrementando también la tensión para mantener la tensión pareja, sea en el inicio o al final de la bobina. El otro parámetro que tenemos es una cantidad inicial de tensión. También lo seleccionamos con las flechas, más o menos. Por ejemplo, ahí vamos a poner 200. Vamos a poner 200 y el parámetro 1 vamos a poner un número redondo, 50. Para guardar estos cambios, con Enter. Para empezar a trabajar con estos valores nuevos que ingresamos, tocamos la tecla Pre. No cambia nada en la pantalla. Sin embargo, si nosotros necesitamos hacer algún ajuste mediante el trabajo, simplemente con la rueda vamos a subir o bajar la tensión y ahí es donde se va a ver el valor que le habíamos seleccionado, ¿no?
para empezar a trabajar, damos marcha y vamos a ver cómo en la ventana de pulso se empieza a incrementar el valor, son las vueltas que pega el eje, se empieza a contar esas vueltas y cuando llegue a 50 se va a volver a poner en 0. Quiere decir que ahí le agregó al eje, ahí se puso en 0, le agregó al eje una cierta cantidad de tensión. Eso lo va a ir repitiendo ininterrumpidamente mientras esté girando. La segunda ventana que vemos es la tensión, el valor eléctrico de tensión que le llega al eje. Si nosotros necesitamos ajustar algunos de estos valores, podemos darle más tensión eléctrica a través de la rueda, y si nosotros también podemos llegar a necesitar que ese incremento de tensión sea más lento, entonces le damos más cantidad de pulsos, que cuente en vez de 50 a 100, entonces va a ir agregando tensión de una manera más lenta. Con lo cual de estas dos maneras podemos manejar la tensión en el eje.